noches, bienvenidos. Bueno, hoy yo sé que es una noche de partido, la gente está con el fútbol, pero los que nos van a ver, vamos a hablar de un tema que es clave en Paraguay. ¿Cuál es la condición de la mujer? ¿Cuál es la condición de la mujer? Vamos a hablar de lo que es la violencia de género. Suena así, oh, una cuestión de ONG. No, es una cuestión de todos los días. Te puede pasar en tu casa, en todas partes. Vamos a hablar enseguida de eso. Pero bueno, monólogo cortito, rápido. Otra vez estamos perdiendo el tiempo con el tema de la reelección. Y siempre que van a empezar con esta historia, es sorprendente cómo nos toman el pelo, cómo nos tratan de tontos. Resulta que esto arrancó otra vez con la campaña, esta vez de Fernando Lugo, y están hablando de si él puede o no puede ser, Fernando Lugo, expresidente de la República, si él puede o no puede ser candidato, si hay que cambiar o no hay que cambiar la Constitución. Yo les pido, por favor, esto es como el tema de la Biblia, que antes decían que solamente podían interpretar la Biblia, los pastores y... La Constitución la puede interpretar cualquiera que entienda español. Lee la Constitución Nacional. La Constitución es clarísima. No habrá reelección, dice. En el caso del presidente y el vicepresidente no habrá reelección. En ningún caso. ¿Qué quiere decir reelección? Te eligen para un cargo. No te pueden volver a elegir para ese cargo. Eso es, no habrá reelección. A Lugo lo eligieron para presidente, no lo pueden volver a elegir para presidente. A Nicanor lo eligieron para presidente, no lo pueden volver a elegir para presidente. Cartes es presidente, no puede volver a ser electo presidente. El señor, el actual vicepresidente de la República, fue electo para vicepresidente, él no puede volver a ser electo vicepresidente. No hay vuelta que dar, es español básico. Ahora, si quieren modificar esto, lo pueden hacer y ahí sí ya entra la discusión de si lo pueden hacer por enmienda constitucional o si tiene que hacer una reforma. Porque cuando vos lees la Constitución también y dice esto no puede ser cambiado por enmienda y habla de el periodo de gobierno. Está hablando ahí de los 5 años. Entonces ahí ya se discute, bueno, pero ahí no vas a cambiar cuántos años va a gobernar, sino si dentro la cosa, digamos, ahí es más confuso. Pero ¿cuál es el tema de fondo? ¿Por qué tenemos que discutir siempre en este periodo del año la figura de la reelección? ¿Qué tan importante es la reelección? Cuando nos volvemos locos con una figura así, lo que estamos diciendo es, hay personas que son imprescindibles. O sea, si con este gobierno nos va mal o con este gobierno nos va bien y solamente este señor puede seguir siendo presidente. O solamente Fernando Lugo nos puede salvar. O solamente Nicanor nos puede salvar. Y señores, la democracia no se construye así. El cementerio está lleno de personas que se creían imprescindibles. Un país se construye en la medida que se forman instituciones y hay políticas públicas de largo plazo. No pueden depender de una persona. Si vos tenés una persona que es absolutamente imprescindible y le agarró un cáncer y se te murió a los 3 años, te fuiste a la mierda. Entonces es un disparate seguir perdiendo el tiempo con obsesiones como esa. Si vamos a plantearnos una reforma constitucional, hay cuestiones de fondo para plantearnos para una reforma constitucional. O sea, convengamos que en este momento estamos discutiendo el juicio político a los ministros de la Corte. Ahí hay cuestiones para discutir de fondo. Los ministros de la Corte tienen que ser inamovibles desde su nombramiento, tienen que durar más tiempo. En Uruguay, por ejemplo, duran 10 años y no se los puede volver a reelegir. O sea, te nombré ministro de la Corte y durante 10 años te quedás acá, papá, y no importa qué vínculo político tenga porque no vas a estar más de 10 años. Y no importa también tus vínculos políticos porque nadie te va a sacar hasta que cumpla los 10 años. Salvo que te hagan un juicio político. Entonces, esas son las cuestiones de fondo que deberíamos plantearnos. En este momento, volver a discutir cuestiones como la reelección, en realidad son intereses de muy pocas personas. Si queremos hacer una reforma en serio, una reforma constitucional, hagamos el debate político serio. Discutamos las cuestiones de fondo. Les doy un ejemplo. Pregúntenle ustedes hoy a un miembro del Partido Colorado o del Partido Liberal. ¿Cuál es la política exterior que plantea tu partido, por ejemplo, para nuestra relación con China? En estos días se lanzó al mercado el primer automóvil montado totalmente en Paraguay. Fantástico, es histórico. Es más, puede ser el inicio de un proceso industrial fabuloso. ¿Con quién estamos haciendo la relación? Con China. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán. El Partido Colorado o el Partido Liberal, alguno de los dos, tiene una propuesta de política exterior para ver cómo solucionamos este tema de que seguimos ninguneando el país que representa 1/4 de la población mundial y encima es nuestro principal socio en términos tecnológicos hoy en día.
puedo asegurar que no tienen la más pálida idea del tema. Esos son los debates del fondo. El resto, señores, paja, paja. Tenemos que empezar a encontrar el trigo. No sé si me explico. Señores, esto es políticamente correcto. Incorrecto, digo bien. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, señores, el machismo no es solamente una etiqueta, una cuestión de... es una forma de vida. Nosotros estamos hace tanto tiempo metidos en esto que no nos damos cuenta. A veces nos parece natural lo que no es natural. Pero bueno, qué mejor que hablar con mujeres para poder entender mejor esto y lo que supone conseguir éxito para una mujer en un país machista como este. Está con nosotros probablemente la estrella más grande que tiene la televisión hoy en día, Yolanda Park. Hola, Ya Yolanda. empezás a ser insidioso ya de entrada. Hola, Luis. Buenas ¿Cómo estás? noches, Katia. Hola a toda la audiencia de Políticamente Incorrecto. Yo igual arranco denunciando esto. No me podés convocar, Luis Vareiro, en mi segundo día con brackets. Con brackets. Con frenillos, porque ahora los chicos dicen brackets. ¿Querés, por favor? Es muy incómodo, no me ¿Podés podés hacer dedicarle hablar en mi segundo día con frenillos. ¿Cuál es su cámara? Y encima, ¿quién Dedicale- está al otro lado? Katia, Espera, más espera, charlatana espera. que yo. Por favor, Sí. dedicar una sonrisa a la cámara, una plena sonrisa, no con los dientes. Te quedan divino, qué boba. Bueno, Katia González, abogada. ¿Tú estás como presidenta ya de la... De la del coordinadora, de la coordinadora, coordinadora abogados. de abogados del Paraguay? Sí, porque uno de los problemas, ¿qué tal Luis? Yo, la audiencia también, uno de los problemas justamente es que nosotros no tenemos colegiación obligatoria. Claro, O sea claro. que puede haber tantos gremios como abogados decidan fundarlo, ¿verdad? Y así médicos, Ah, de periodistas, todo. etcétera. ¿Y cuántos ¿verdad? hay hoy entre los abogados? Y yo creo que habrá unos 40, 45 miércoles. más o menos, sí. Pero somos 50.000, ¿verdad? Hay que partir 50.000 también abogados. 50.000 Con abogados. razón estamos tan mal. Estamos tan mal. Ahora entiendo. 50.000. 50.000 Hay un abogados. abogado por cada 5 ingenieros. O sea que realmente el tema universitario se convirtió en las facultades de Derecho y fundamentalmente en las de Garage en un negocio. Esto es un negocio. Y la falta, digamos, también de procesamiento en el otorgamiento de la matrícula, que hoy es un trámite, también hace que hoy estemos mucha gente que maneja los bienes, la familia, todos los valores que después de La la ley. vida, claro, la ley. La ley. Y Bueno, así le tenemos a Portillo, a... sí, etcétera, a- etcétera. etcétera. Bueno, vamos a hablar después de ese tema. Voy a arrancar por acá. Sí. Yolanda Park, exitosa, en un medio muy competitivo, difícil, duro. ¿Serías hombre si pudiera ser hombre, Yolanda? No. Yo soy muy feliz siendo mujer, Luis. ¿Sí? Es lo que soy, asumo perfectamente lo que soy y soy muy feliz y trato de construir desde donde estoy. O sea, nunca en Lo ningún que pasa es que creo momento... que arrancas mal cuando decías, ay, hubiese sido hombre, che. Es Pero- mucho más pero no te desafiante ser pasa- mujer en una sociedad más machista como Ah, bueno, vos lo sí, ya estás sé que es más mencionando, desafiante, pero mucho digamos, no más. te pasa nunca que vos decís, mierda, hubiera sido hombre. Sí digo, me hubiese sido más fácil algunas cosas. Sí. O no hubiese escuchado algunas cosas que escucho siendo mujer. Tipo, ¿cómo lo que esta llegó a dónde está? Habrá nomás, fulanito con fulanito de tal, la coreana estuvo con fulano de tal. Y no, porque si el varón llega, no van a decir nunca, che, estuvo el coreano, estuvo con fulanita de tal, nunca lo O van sea, a decir. El varón sí llega por mérito, pero la mujer llega porque O sea, tuvo que estar nunca con vos alguien. escuchaste que un hombre alcanzó éxito en los medios porque se acostó con alguien. Jamás escuché, ¿vos escuchaste? ¿Y una mira que mujer? estamos- y vos estás mucho antes que yo en los medios. ¿Escuchaste? Bueno, tampoco Nunca. mucho antes. Pero nunca, Vareiro, nunca se dijo que un varón llegó a donde está. Sí. Siempre O varón sea, nadie llega dice, está por- conduciendo el noticiero porque se acostó con fulano. El varón llega porque, hija, ¿cómo estudió? Es re inteligente, ¿qué nivel de formación tiene? Y la mujer, más allá de que tenga los mismísimos niveles de formación que ese varón, tiene que pasar por ese otro nivel de sospecha que siempre va a estar sobre la mujer. Siempre, Luis. O sea, si sos mujer y exitosa, estás bajo sospecha siempre. Siempre. Por algo nomás luego está ahí. Hasta que tenés que hacer ese esfuerzo diario durante las 24 horas del día y de la noche, como quien diría, para demostrar, no sé por qué, pero la necesidad de demostrar que sos efectivamente buena en lo que estás y que llegaste porque sos buena y no por esa otra cosa. Salvo que seas terriblemente fea. Bueno, uno puede mejorar, Luis, con el tiempo, como ha pasado con esta servidora. Uno mejora, Luis, los frenillos, la pestaña postiza, uno mejora. Pero te digo nomás, no, yendo al cuidado de la cuestión de verdad. Las No, pero yo estoy hablando siempre- en serio, Las ¿eh? mujeres nos tenemos que demostrar Ojo. y tenemos que demostrar al resto todo el tiempo que somos efectivamente buenas y que estamos porque somos buenas. A ver, Katia, vos estás en este momento en el tema del derecho, pero estás incursionando en la política. Y obviamente te vas a meter a la arena política. ¿Te pasa a vos que decís en algún momento, esto hubiera sido mucho más fácil si fuera un hombre?
Me pasa en algunas oportunidades y fundamentalmente en algunos espacios que uno quiere explorar, ¿verdad? El tema de la política, que está absolutamente etiquetada con el rótulo hombre, es uno de los ámbitos más difíciles. Y el tema también del ejercicio de la profesión, porque hoy, así como pasa en la profesión de ustedes, también pasa en el derecho, que te metiste con un juez, te acostaste con un ministro, o sea que permanentemente estás en el ganaste escrutinio. un caso, Claro, en el porque, caso del abogado ganó un caso, seguro que le Es un corrompió, capo. le pagó, o es un capo o le pagó a alguien. Sí. Si es una abogada, se acostó con alguno de los jueces. sí, hay esa, o si ascendió, por ejemplo, las que hacen carrera, yo creo que carrera judicial es mucho más difícil, están permanentemente bajo esa sospecha, está teñido, está desdibujado lo que es su capacitación, el mérito que puede haber obtenido por el sacrificio o el talento, ¿verdad? Porque no todos necesitamos ser tremendamente estudiosos para tener talento, ya es una cuestión que hace que vos vayas escalando también. Ahora, vos sé que la vez pasada me quedé con una imagen. Vos estabas protestando porque Víctor Bogado, el senador Víctor Bogado, Katia una vez protesta más, siempre sí, igual, claro, contame cuál de ella sus es protestas fue. protestona, Sí. pero digamos, en este caso, el senador Víctor Bogado volvió a esquivar la audiencia preliminar para su caso. De hecho, ahora otra vez está con un problema Lumbago. lumbar, no sé, Sí, un sí, lumbago, lo que necesita una patada en el coxis. Pero bueno, él volvió a esquivar otra vez la audiencia preliminar y vos te fuiste a protestar y Víctor Bogado estaba al lado y se estaba mofando, o sea, era algo así como, linda lo que sos, una cosa así te dijo, ¿verdad? Y estaba él, ¿viste esa sonrisa? De machista. De macho, ¿verdad? Claro. Está bien, el tipo, digamos, estaba utilizando eso como mecanismo de defensa. Lo que me pareció imbécil, y lo digo, es que toda la gente que estaba alrededor estaba festejando la broma. Y vos estabas protestando en ese momento. Y yo digo, si era un tipo el que estaba protestando, a nadie le iba a parecer simpático. Claro. O iban a estar apoyándole, o en tal caso lo iban a defender a Víctor Bogado. Pero no había ninguna joda en el tema. Vos estabas denunciando una cuestión concreta. Ahí es en donde yo te digo, en ese momento no decís, miércoles, si fuera un tipo. Le metía uno, probablemente. Probablemente no. Lindo espectáculo iba a ser para la Sí, televisión también. realmente el tema de Bogado fue encarado desde un nivel de grosería, ¿verdad? Porque él se pone hasta el límite de mi boca. O sea que en serio, esto Sí, fue así, sí, yo vi la provocando imagen. como para que uno reaccione. Porque yo en realidad después pensé mucho. Iba a minimizar mi protesta porque yo te juro que en algún momento tuve ganas de meterle una cachetada, porque fue una falta de hombría, esa jactancia de que yo puedo hacer lo que quiera, total, Sí, fue estoy grosero. por encima de Fue tuyo, grosero. ¿verdad? Y después en varias, creo que me llamó Jorge Torres, que había dicho en su programa, yo a ella le daría un beso. O sea que él continuó después con el tema de la relación hombre-mujer, ¿verdad? Cuando esto no tenía nada que ver con Ahora, una hay propuesta una de ese actitud ahí de tipo. no te tomo en serio porque sos mujer. Así es, también. Pero De es hecho muy que sí. bajo, Luis. Ah, por O sea, supuesto que es bajo. te digo nomás que puede ser ladrón, puede ser corrupto, puede ser lo que quieras, pero cena un poco caballero. Sí, así es. ¿Entendés? O sea, ya se olvidó de todo él en ese momento. Y lo peor es lo que voy a decir, que todo el mundo lo festeja. ¡Qué capo! Que viste lo que hiciste, mira cómo le dejaste a esta. Claro, ahora, fíjate en lo que vos estás diciendo, qué? Yolanda. O sea, él no debió haber hecho eso por caballero, o sea, porque ella es una dama. Él no debió haber hecho eso porque Claro, con ella nadie, le en estaba realidad. gritando una verdad. Sí. O sea, en tal caso, él debería sentirse corrupto, porque eso es lo que le estaba diciendo. Pero son acá pues se corruptos. festejan esas cosas, Luis. O no lo festejamos cuando Lugo salió con 25 hijos. A veces, mira, ahora Lugo es hija, que es el macho paraguayo que tiene hijos por todos lados. Cuando en realidad al comienzo unos cuantos nomás se indignaron. Pero después, entre los perros, ¿cómo quedó Lugo? Sí, no, ¿Cómo le tienen ustedes es los más, varones a Lugo? Hay No, un camino. no generalices. Hay un camino todavía para hacer que la mujer no sea cosificada. Ahí Nosotros está. tenemos todavía esa cultura que yo entiendo también tenemos que trabajarla las propias mujeres, porque finalmente nosotras somos las hacedoras y constructoras del hogar. Y en tanto y en cuanto nosotros no cambiemos ese chip y sigamos discriminando en nuestros propios hijos, los que tienen hijos varones y mujeres, muchas veces nos llevan también el tema por el andarivel de la igualdad, como debería ser. Y esto no es algo tampoco de Paraguay, si bien No, se es mundial. acentúa en culturas machistas, hoy tenemos estadísticas en países serios que hablan todavía de la discriminación salarial, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El, O sea, el tema de la violencia de género se da con mucha mayor medida también Aparte, en el convengamos hombre, que el ¿verdad? agente de transmisión de la cultura es la mujer. Así De es. hecho, yo creo que el mayor éxito del machismo es haber convertido a sus víctimas
en los agentes de transmisión del virus. Así es. No, y también somos las que juzgamos más fácil. Yo no sé si te pasa a vos, pero a veces yo Quiero me ir siento... a eso. Sí, No, sí. quiero ir a eso, le quiero ¿A qué? preguntar a A Yolanda. ver. ¿Quiénes son los peores? Vos conseguís un éxito, vamos a suponer, contratan a Yolanda para que haga la transmisión en vivo de la entrega de mando del poder, por decirte, un acto así, lo más importante que hay. Va a asumir el nuevo presidente, el presidente Oscar Acosta o la presidenta Katia González va a asumir, Ojalá. entrega la banda presidencial Horacio Me Cartes. contratás, Katia, para ese Sí, día. toma. Te pido, Te ya contratan a Yolanda. ¿Quiénes son los más miserables en la crítica? ¿Los hombres o las otras mujeres? está. El inseguro o la insegura. Ahí no hay género. Bueno, pero, para ser pero ¿quiénes son miserable. peores, los hombres o las mujeres? Las mujeres somos muy crueles entre nosotras. Somos muy duras. Y salimos con cuestionamientos quizás que no lo harían los varones. También. ¿De qué? ¿Del tipo sexual? Sí. También, por ejemplo. Porque, o sea que a mí me es como más fácil ponerle en su lugar al varón. ¿Viste cuando es machista y te quiere ningunear? Me es más fácil ponerle en su lugar al varón. Porque, y decirle, no, pará, viejo, y ponerme a debatir con el varón que trata de hacerse superior conmigo, ¿verdad? Con la mujer es como que me cuesta más, porque es como empezar, es como tener que debatirlo mucho más profundo. Con la mujer no es retarle nomás y ponerle en su lugar, con la mujer tiene que ir mucho más allá. Y me cuesta más. ¿Te pasó, Katia? Me pasó, yo soy sin embargo, una persona que apuesta mucho al liderazgo femenino. Yo me había presentado en Villa Elisa con un proyecto para la intendencia en donde los 5 primeros lugares eran mujeres. Nosotros no tuvimos la posibilidad de meter un concejal, porque la gente justamente era difícil que le vote a la mujer. Hoy, sin embargo, se está dando una apertura diferente a nivel regional, inclusive, en donde tenemos muchas primeras mandatarias, y eso es interesante. Hay que ver si Paraguay llegó al momento en donde la apuesta al liderazgo femenino va a ser definitiva o eficaz, ¿verdad? Por otro lado, tampoco es una cuestión de género en muchas cosas, si bien es cierto, estamos planteando eso desde esa perspectiva, pero hablando un poco por el camino paralelo, tenemos muchas grandes decepciones también en política. Ah, no, por supuesto. De los liderazgos. O sea, para femeninos. decepcionar no importa el sexo, puede decepcionar igual. Y las mujeres Tampoco somos digamos más que sea ácidas. mujer, no es que haya garantía de que va a ser A mí- bien la cosa. Las mujeres somos mucho más ácidas en la crítica. Yo te digo, por ejemplo, porque interactúo mucho en redes Ña, ña, sociales. lo que somos, El ña, hombre ña. siempre te pone, sos linda, sos esto, nambré, callate, te quiero dar un beso. La mujer siempre, sos histérica, y de ahí para arriba, ¿verdad? Sí. De ahí para arriba hay mucho insulto. Pero yo veo, sin embargo, hay un cambio generacional que se da fundamentalmente en las jóvenes. En las mujeres jóvenes que hoy... Tienen una actitud distinta. Una actitud distinta, hay mucho potencial y mucho liderazgo. De hecho, si vos te fijas, las mejores egresadas de los colegios, en la sí, mayoría son mujeres. absolutamente. Ingresantes Sí. a la facultad también. En la y mayoría tenemos un claro encabezan ejemplo, Sí, mujeres. sí. claro, Ahora, definitivamente. qué curioso esto de que parece que porque la mujer tiene siempre como más complejo todo, siempre es más difícil para la mujer. Es que es difícil ser mujer, Vareiro. No sé, te pasó nomás no nunca, me pero pasó, ¿verdad? es difícil. No, pero sí. Entonces da la impresión de que toca hacer la pausa, ¿no? No, no vamos a hacer. Vos me vas Ah, a no, decir, sí. bueno, vos me Acá. decís. Ahí manda la mujer. Sí, totalmente. Pero da la impresión de que eso hace que, digamos, haya más mujeres que se destaquen. O sea, es como que le cuesta más llegar, pone más esfuerzo. Para el hombre es como más fácil, más ¿Y cómodo. por qué le pones más garra, Luis? Porque todo te cuesta más. O sea, es como hacer un mal paralelismo con una persona que nació en cuna de oro y que llegó a un cargo y con uno que la tuvo que remar de abajo, que no tuvo que comer, que no tuvo cómo estudiar, que tuvo que esforzarse muchísimo para llegar. Lo valora mucho más. Ahora, eso no hace también que sea más competitivo entre las mujeres. Y es genial que así sea. Ah, no, pero competitivo en el mal sentido de la palabra. O sea, competitivo en el sentido de hoy- odio a mi competencia o busco Yo creo bajarle que a como se de da lugar. mucho más en la función pública. ¿Sí? Sí, se da mucho más que en el ámbito privado. Según por lo menos mi observación de nuestra realidad, este tema de la competitividad y los escasos espacios que se dan para ser explotados por las mujeres hacen que haya una batalla realmente campar por llegar ahí. Claro. Y después se recurren a toda una serie de artimañas. A mí cuando yo había dicho y hecho un video frente al TSJE en donde dice, acá se contratan putas, Sí. reaccionaron muchísimo porque justamente salieron y dijeron, ¿por qué yo ¿Por qué tengo habrá que sido? etiquetar Claro. a la mujer como puta? ¿Verdad? Y yo no puedo decir, no sé cómo se dice... Prostituto. Prostituto, ¿verdad? O sea, que uno le estigmatiza mucho más y que mi vocabulario
era Lo estigmatizante. que pasa es que ya ahí Lo ya que hay una pasa es que- valoración. El prostituto, o sea, si hay alguien al que le pagan por tener sexo, es un capo. Qué bueno es teniendo así. sexo. Si es una mujer, es una puta. Y Esa es la entonces, diferencia. Justamente, y me decían, vos ibas a tener el mismo alcance si decías las cosas de manera diferente. Y yo no creo, yo no creo. O sea que yo pido disculpas si es que mi lenguaje fue ofensivo, agresivo, pido disculpas a mi género en algún sentido, pero en otro sentido se desnuda una realidad, que nosotros pagamos a muchísimas servidoras públicas por tener sexo con el jefe. Bueno, pero también... Con dinero público, ahora, está bien, que tenga con todo lo que también quieran, es cierto ¿verdad? que, a ver, se crea cierto escenario para que... Es decir, hay como ciertas reglas no escritas de cómo podés ascender. En todas partes. Sí. Así. Y en la función pública sobre todo, ¿verdad? ¿Cuáles son? O sea, en el hombre, vínculos políticos. O sea, yo soy operador político de fulano, tengo este padrino, voy escalando. Pero también le generan las condiciones a las mujeres que si te acostás con tu jefe vas a llegar. ¿Qué pasa si esas son las reglas que nosotros Porque ya construimos llegaron, como... ¿verdad? Porque hay ejemplos de varias que ya llegaron Pero así, por ¿verdad? supuesto, o sea, ¿cuántas mujeres vimos últimamente que tenían unos salarios infernales por hacer nada, por pasear el perrito? Y bueno, pero ahí ya pues es una cuestión tuya y de ética tuya, Luis, ¿verdad? De cómo es que yo quiero llegar a ser realmente Sí, pero si vos mirás buena en desde, esto. desde el otro lado, Jota, también Sí. ves cómo es una ventaja ser mujer. Si vas a usar el sexo, Si vas sí. a usar el sexo. Claro. Claro, pero ahí pues ya Sí. sos O sea, vos una cuando- basura que tenés No, que no. garchar nomás para llegar, Luis, no es así. Pero- o sea, tenés pero que no, ser no, vos ojo, mínimamente ética y nosotros decir, estamos no, haciendo- yo soy buena y tengo que llegar porque soy buena. Bueno, sí, no pero por estamos este haciendo el camino. análisis de cómo funciona nuestra sociedad, Sí, Jota. así O sea, es. sí es cierto que la mujer puede usar el sexo para llegar. Sí, una mujer linda, deseada, sí, tiene más facilidades para llegar si hace eso. O sea, esas son las condiciones que se crearon. No estamos diciendo que eso sea bueno. Claro, pero Estamos si esa diciendo- tan linda fuese realmente tan capa, vieja, laburana 2, 3 añitos más que vas a llegar igual si sos buena en serio. O no sos nomás luego ya y sabes bien que no vas a llegar si no haces eso. Porque si no, ¿qué necesidad tenés? Ahora, Si sos buena. siendo muy honestas ambas, Sí. ¿no les pasa que de repente ven ustedes una mujer que no es muy brillante, que llegó a un cargo, lo primero que piensan que es? Que se acostó con alguien. Que tuvo un día de suerte, que se alinearon los astros. Yo de la secretaria vi pensé eso. Así que yo no tengo problema en, ¿Y por en qué? decirlo, ¿Por qué? ¿verdad? Pero tenemos también una Sí. cuestión del sexo con la mujer que no tenemos con el hombre. Por decirte, viene un compañero de laburo con un humor de perros, ¿verdad? Llegó, se plagueó, tiró las cosas, ¿verdad? Y dice, bueno, a este tipo, no sé, no le pagaron, le Ah, sí. estafaron, estuvo Ay. chupando hasta tarde y no se recuperó, etcétera. Y de la chica que Viene dice, ella con mal humor, ¿qué dice? esta no ligó. Eh, ¿Por qué? Yo soy una estigmatizada, porque viste como siempre. Katy, Yo también no soy- tengo sexo nunca. ¿Cómo? Sí, no, y yo soy una estigmatizada Ah, en ese sentido. porque porque está siempre plagada y todo el día. permanente. Claro, si ¿no? te plaguean, Cuando, no tenés- claro, por Te supuesto. imagina a tu o sea, que marido, te- pobre. Acaba de saltar. Sí. ¿Dónde acaba de saltar? Que Luis, entre Katia, paréntesis, sí. por cierto, Katia es casada, ¿eh? Porque Con poca dos gente hijos, sabe. sí. Y tiene dos Tengo hijos. dos mira. hijos así. Bueno. Mi marido es un santo. Te amo, mi amor. Para aguantarle a Viste, este. viste. Y lo otro fue figurado, marido de Katia. Sí. No te asustes con lo otro. Pero bueno, pero te pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y a vos, Que Jota? no. ¿Qué? Que de Ella repente- siempre está de Yo buen siempre humor. estoy feliz, marido. Sí. Ah, Ella, yo creo- ella es al revés. Ella tiene una sobredosis Te de das algo. cuenta, él Ah. exige de energía positiva. Que bueno. no pasa por aquello que mencionas ni ahí, ¿eh? Pobre No, Roberto. no somos una máquina. Luis, laburo 20 horas por día. ¿En qué momento? No, es cuestión de actitud nomás ante la vida. No, por Cada supuesto. Pero vacación. evidentemente hay una cuestión, hay un yo de vincular siempre con el tema del sexo. Que otra es simpático, ¿verdad? Para los perros, porque se ríen otra vez en la oficina. Y sí, Gana de... y sí. Tengo que hacer la pausa ahora sí. Después vamos a hablar de una cuestión que es clave. El paraguayo está dispuesto a aceptar que su pareja sea profesionalmente más exitosa Ay, que tendrías él. que llamarle a ellos. No lo sé, llamarle a María de Katia. Bueno, pero las experiencias que tienen ustedes. Sí, se van, que gane más plata, por ejemplo. A mí me encantaría que mi mujer gane más plata, que gane toda la plata que quiera. Pero difícil es. Pero para mucha gente eso es un problema. Mi Grave marido- luego. Mi marido lo tiene bien procesado. ¿Él qué es, abogado? Él es visitador médico. Ah, bueno, está. Más está bueno una de vaina. agua así, tranquilo. Sí. Sí, él es súper tranquilo. Está en un rubro muy diferente.
y es un santo. Y yo creo que él, si yo soy lo que hoy soy, después de muchísimos años de matrimonio, es porque tuve el acompañamiento de un hombre maravilloso que supo darme el espacio. ¿Te casaste siendo una nena? Sí, sí. 19 Sí, años. 19. ¿Estabas embarazada? ¿Viste la pregunta pelotuda Y bueno, típica? esa es tu pregunta Sí, machista. no, ¿Viste? en realidad yo a mi Tu hijo hijo lo vino tuve a los después ya. 21 años. Sí. Ah, bueno. Sí, van a decir ahora, estuve embarazada 24 20 meses, meses, obvio. Es divina, Sí. Katia, re joven, divina, una capa. Sos una 38. nena. Tengo 38 años. Tengo nomás cara de muy nena, así que por favor, igual puedo estar en política, gente. No, porque la gente ¿Cuánto- piensa que yo cuánto tengo, tenés? que soy muy joven, Yo ¿verdad? pensé que era, te Sí. juro, una nena. Sí. Tengo 38 años, cumplo 39 el 24 de junio. Katia Juana en ruso. Oh, mira. Mira vos. Sí, vos cuando tengas 38, Yo de 10 tengo años. 26. Tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a hablar de eso. Y pensalo vos, discutirlo también en tu casa. O sea, vamos a suponer que hoy tu marido está ganando más. ¿Qué pasa si mañana pasás a ganar más que tu marido? O sea, ¿hay qué tipo de dulce de leche? ¿Se va a bancar el tipo eso? Sí. Pausa, ya volvemos. Bueno, le quiero agradecer a la gente de Alberdín. Van a encontrar esto en Casa Central, Avenida Choferes del Chaco, 1515, esquina Cerro Corá. Hicieron que tuviéramos un pequeño entremesa antes de esto, si no iban a estar furiosas y hambrientas estas dos invitadas. Así Marito que... no sabe lo que... Ah, sí, no me vaya a recordar. Bueno, quedamos picando esto. Sí. ¿Se banca un hombre, el paraguayo, TT, se banca que su pareja sea más exitosa? Bueno, pero, no estamos hablando de mi caso en No, particular. no, en general, gente que vos conozcas. Yo creo que les es re cómodo tener una pareja exitosa, que gane bien, que no le pida plata para la peluquería. Yo creo que es mucho más cómodo. Claro que debe pasar por un No, estamos hablando proceso del, interno. del amor propio. Debe pasar por un proceso interno Del macho. fuerte, ¿verdad? Yo creo que debe pasar por un proceso interno fuerte, pero si tenés un amor real, genuino y para largo plazo con tu pareja, yo creo que te bancás, Luis. O sea, esas son cosas que uno debe saber sobrellevar si es que hay amor de verdad. Bueno, pero Más no, allá que te pique, pero, no, ¿verdad? pero no el debe ser, lo que vemos. Porque yo no veo eso. Yo los casos, la mayoría de los casos que conozco, en donde las mujeres son Terminan más en ruptura. exitosas, o ellos terminan teniendo actitudes absurdas. Les cuesta bancarse eso. Esta es una sociedad que nos preparó para que mi esposa sea una mujer buena, que esté en la casa, cuide a los chicos y celebre mis éxitos. No que tenga más éxitos que yo. Yo creo que, es más, cuando es en el mismo rubro debe ser aún más complicado, ¿verdad? Ujú. Cuando, bueno, en mi caso particular, con Roberto, si bien estamos en el mismo rubro, yo me voy más con el trabajo con las marcas, yo soy más de la sonrisa, la buena onda. Roberto como más tosco con eso, ¿verdad? Él está más por el lado político, ahora que ya lo están mencionando, se va más por ese lado. Entonces, es saber llevar nomás, Luis. No, nadie es más que nadie, ¿verdad? Finalmente lo del éxito es por ahí tener un mejor salario, la gente te conoce más, pero ¿qué es lo que es también eso? O sea, no. Hay Pasa cosas más profundas, por más grandes. definir éxito. ¿Qué es éxito para Yo vos, creo verdad? que en el caso de Luis, que es anónimo, Luis mi marido, ¿verdad? Que él no tiene visibilidad ni aspiraciones que sean mediáticas, ni tampoco... Él tiene una lectura del éxito muy diferente. Y la manera en la cual le crió mi suegra a sus hijos es maravillosa. Es esa libertad, es ese ser feliz si el otro es feliz. Y pasa Pero, por ese lado. y en tu Pero casa, la- por ejemplo, ustedes Sí. llegan juntos, vamos a suponer el Sí. trabajo. ¿Quién cocina? Yo cocino. Y ¿Quién a se veces encarga? él hace los asados, hace la sopa. Bueno, sí, el yo- Pero asado cocina es- bien, sí. Luis. Cocina muy bien. El asado, me parece el asado, Nico, todos sabemos cómo él... ¡Ay, cocinó! Pero- ¡Qué pero- bueno! Él dejó Prende todo fuego y tira sucio. la carne. La cocina Él está lava un los asco, platos, sí. por ejemplo. ¿Eh? Él lava los Él platos. lava los platos. Sí, porque Eso yo es soy una importante. obsesiva de la limpieza. Punto a favor En para mi Luis. casa es mucho, la limpieza es una... Como todo. ¿Quién ¿verdad? se encarga? Por ejemplo, al otro día los chicos tienen ya toda la ropa, Todo Luis. Él se ¿Qué? encarga. Sí. No, mi marido es perfecto, disculpa. Yo ¿En jamás, serio? yo me duermo 15 minutos más. Yo me levanté, desde que me casé, yo todas las veces que me levanté encontré el mate hecho al lado de mi cama. Ahí basta. Yo agarro el mate Vamos a así, buscarle a Luis. tomo y todos los días de mi vida. Debe ser el nombre. Sí.
Debe ser. Pues Preguntémosle siempre a hay Gaby. elecciones. Todos los días de mi vida. Qué divino. Sí. Qué divino. Sí. Entonces pasa mucho por eso. Y por otro lado, yo entiendo de que existen algunos inconvenientes que son más bien culturales, a lo mejor en otras parejas. Pero tu que caso es pasan. totalmente excepcional. Y bueno, Katia. puede ser. O sea, este no es el No hay modelo. otro que lave el Ah, plato y te ponga el mate todos No. los días. Katia, No, yo sí basta. lavo el plato los fines de ¿Y semana. poner el mate todos los días? No, Basta, Valerio. no, Y lavar no. los fines de semana. No, un día. los ¿Sabes lo fines que de lavar semana. todos los días? Todos los No, días no, de mi no, vida. lavo. Sí. Yo No tengo lavo. flores, tengo bombones. Yo soy una adicta al chocolate. Katia, basta, cerrame ya este programa. Basta, Luis, cerrame esto. Sí, esto es una promoción del Ya, marido de Katia. por favor. Encima es visitador médico. ¿Sabes la cantidad de gente que está? Necesito que me visite. Sí, sí, está bien. Y en tu caso, vos, a ver, el tema de los hijos, porque ese es otro problema. A ver, nosotros pues, como sociedad, como humanidad, es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que garantizar la prolongación de la especie en el tiempo. Por eso están los hijos. Sí. La sociedad teórica, las sociedades siempre a lo largo de la historia se han encargado de la protección de los hijos, pero dejaron que la mujer se hiciera cargo. Hoy en día que estamos en igualdad de condiciones en teoría, sigue siendo la mujer la que se encarga de casi todo, con lo cual obviamente significa una limitación laboral. ¿Te ha pasado? Sí, en mi caso yo asumo que soy súper mamá gallina chueca. Pero bueno, es en tu caso, ¿verdad? Yo, por en ejemplo, mi distribuyo caso. las tareas de manera absolutamente equitativa. es una gente, yo tengo que Justo- hacer un curso justo rápido luego, con Katia. Necesito justo hacer luego un yo curso. invité a alguien que no tiene nada que ver con lo que pasa en el- Necesito hacer un curso con Katia. No, Es yo gente- absolutamente equitativa. Él le prepara a los chicos, le lleva, yo le busco, ¿verdad? O sea que nosotros estamos en un 50-50. Mi hijo me dice, vos me tuviste, pero mi papá me crió. Siempre ese es lo más chiquitito del problema. O sea que él capta que papá se ocupa mucho más pero no es por una cuestión de distribución. Aparte que yo le tuve 9 meses en la panza. Yo digo, ¿Sabes lo que "Ay, cargar la con pucha". esa panza 9 Sí. meses? No, pero en mi caso, a mí me ocurre que Roberto hace guardia malo. Ahora cuando hay que ponerle los límites, cuando hay que frenarle, pues el nene ya crece, ya va a cumplir 5 años Muy, para eso. muy está original, él. Jota. No, yo sé, pero Eso esa es la- muy la cultural. historia yo soy cultural. una divina. Yo soy, así que querés que. Ay, mi vida, esa soy yo. Disculpame, pero soy así. Es mi primer hijo, el único que tengo. Comprendeme, Katia habrá sido también así con su primer hijo. El segundo ya crezca solo. Pero bueno, el qué Como opinas? un yuyito. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan de las mujeres que dicen, yo no quiero tener hijos? A mí es una decisión que hay que respetar. Que uno, de hecho que a mí me chocó, yo esto también lo tuve que procesar, lo tuve que trabajar. Cuando yo me voy a España a estudiar, yo veía mujeres de 40 a 42 que pensaban recién en formar pareja, ¿verdad? Sí. Y el tema de los hijos era algo, en algunos casos absolutamente descartado y en otros casos era un hijo. Porque ellos tienen muchas dificultades también para dejarlo. Nosotros acá Claro. tenemos una... Niñeras. Sí, Sí, tenemos acá porque somos un país sí, pobre así, tenemos niñeras, sí. si no, se acabó eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es una decisión, a mí me costó asimilarla, pero hoy entiendo y respeto. Sí, tal cual. O sea, una decisión súper personal. Es más, yo antes, yo pensaba así. ¿Qué? No Yo tener no voy a hijos. tener hijos nunca. Te lo juro. Ah, pero pensabas Porque eso. para mí era laburar y tratar de construir algo que nunca tuve. Y toda esta historia que uno arrastra de criatura, ¿verdad? Pero después de tener, dije, hija, qué loca, el tiempo que perdí es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Me dio vuelta la vida, me dio vuelta la cabeza y todo. Digo, qué loca que estaba. Pero bueno, por eso te digo, son decisiones muy personales, ¿verdad? Y vos ves que hay una evolución positiva en todo eso que estuvimos hablando, ¿verdad? La discriminación, si consiguió el éxito, es mujer y es linda, se acostó con alguien, o la maldad de las otras mujeres. ¿Vos ves que hay una evolución positiva o seguimos siempre igual? Luis, yo creo que el hecho de que estemos hablando acá en un programa, que vos le dediques un programa al tema, es una súper evolución. Que lo podamos debatir, que hasta lo podamos denunciar, es una evolución. Que podamos sentarnos a charlar y a pensar juntos, para mí ya es un súper paso. Katia, Igual, yo entiendo de que nosotros como sociedad estamos madurando y estamos trabajando los temas que son urticantes. No solamente el tema género, muchos otros temas también se están poniendo hoy al debate y al tapete y a mí me parece genial. Me parece genial que vayamos por lo menos tratando y caminando un proceso que no va a ser corto ni va a ser sencillo y que implica evidentemente que la cabeza así, como te dio vueltas, que a nosotros también nos haga ruido. Eso ya es importante. Otras sociedades caminaron este proceso y hoy estos temas que hoy son tan nuevos para nosotros ya no se debaten ni discuten. Pero que quede claro, Luis, que no estamos acá pidiendo espacios porque somos mujeres. No. No, o sea, no pasa No, por ahí. estamos hablando ¿verdad? de igualdad. Soy mujer, ok, dame el espacio. No, no es eso, ¿verdad?
Sí, compitamos De en hecho, igualdad que de en condiciones. el tema constitucional, nuestra constitución incorpora algunos principios denominados, por ejemplo, el principio de discriminación positiva, Claro. que habla de que nosotros hoy todavía tenemos como una obligación legal de generar esos espacios de manera obligatoria. Igual pasa con las personas de capacidades diferentes, ¿verdad? Eso se tiene que cumplir. La cuota política, por ejemplo, es un tema que debería generar un debate, pero ya para otro Ese espacio, se cumple ¿verdad? a creces. Sí. Ah. La cantidad de políticos, digo, la cuota política. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Un placer, Luis. Señora Yota, No, por favor. señora Katia. Katia Presidenta. Katia Presidenta, 2018. 2017. Bueno. 2023. 2023, 2018 Senado. Senado. Y Senado. después el... Así. Bueno, tengo que hacer una pausa. Vamos a hablar después. Quédense porque este es un tema bien delicado. El tema de los celos. Que la gente cree que es un sentimiento normal, natural, cuando eso pasa a ser el síntoma de una enfermedad. Un psiquiatra me decía hace poco, si una persona atacó a su pareja por una cuestión de celos y luego se puede ir presa 10 años, esa obsesión no se curó, no se trató, cuando salga va a hacer lo mismo, la va a matar. Esa historia ocurrió hace muy pocos días, hace muy pocas horas. Tuvimos el caso de una joven de 19 años muerta. Vamos a hablar enseguida de eso. Para cerrar este tema, a vos te digo, si es que estás mirando, porque esto se va a repetir después, hoy estás mirando fútbol seguro, pero después se va a repetir el programa y vas a verlo en algún momento. Yo he vivido toda mi vida rodeado de mujeres, mis hermanas, mi madre, mi esposa, mi suegra, mis hijas. Somos unos hijos de puta. Muchísimo todavía tenemos que hacer para generar un mínimo de igualdad. Es muy cómodo para nosotros, pero esto no va a durar para siempre. En algún momento, nuestras madres fueron santas, pero nosotros somos unos hijos de puta. Pausa y ya volvemos. Hacer más fácil tu vida es ayudarte a que puedas hacer todo desde un solo lugar. Por eso ahora podés hacer tus mini cargas estés donde estés, sea la hora que sea y desde tu celular. Podés hacerlo a tu propio número, al de un amigo. Solamente tenés que cargar tu billetera en un punto Tigo Money y marcar asterisco 555 numeral o descargar la app desde Google Play. Encima recibís paquetigos por usar tu billetera, ya sea para llamar, mensajear o hablar. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, gracias a Tigo por el apoyo de siempre. Bueno, vamos a la segunda parte del programa y este es un tema sumamente delicado que se está convirtiendo lamentablemente en parte de la estadística casi diaria. Mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas. Están con nosotros ya Mirta Mendoza, ella es psiquiatra. Hola Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y estamos con Lucía Sandoval, ella es activista por la igualdad de género. Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y Lucía que ha tenido una experiencia tremenda, inclusive llegaste a seguir, tuviste un proceso judicial y fuiste absuelta en un caso en donde vos te defendiste del ataque de quien era tu pareja y acabó con su muerte, con la muerte de él. Es verdad. El hecho ocurrió inclusive habiendo una prohibición y una exclusión de hogar, cosa que seguimos viendo todos los días. El último caso que se mencionó estos días ocurrió lo mismo con la señora. Tenía una restricción, el tipo ya le había agredido, fue a la cárcel, sin embargo salió y ahora terminó matándola. Sí, yo estuve, por el fallecimiento de mi marido, estuve 3 años, 7 meses y 20 días privada de mi libertad. En el año 2014, el 27 de agosto, salí absuelta. Mi sentencia fue confirmada en segunda instancia. Actualmente está en casación todavía, falta un recurso. Y estoy en espera de eso. O sea, depende de la corte para que tu absolución se mantenga firme, digamos. Exactamente, es la última instancia. Yo creo que es un formalismo nomás ya, porque y estoy segura, confío en la justicia porque no hay méritos para que cambie la sentencia. Vamos a hablar después del caso y de cómo se llega a esa situación extrema que te tocó vivir y cómo ahora convertís tu experiencia en luchar por otras personas, otras mujeres que pueden estar en una situación similar a la tuya. Pero quiero empezar, Mirta, preguntándote, ¿desde dónde los celos dejan de ser un sentimiento natural, si se quiere,
y se convierte en un síntoma de una enfermedad? Claro, hay situaciones en que los celos se llaman celos patológicos, ¿verdad? Y que aparecen en algunas enfermedades como síntomas, sobre todo en algunas enfermedades que tienen que ver más con lo que nosotros llamamos cuadros psicóticos, en el sentido de, cuadros psicóticos son aquellos que tienen ideas delirantes. Que tiene una desconexión con la realidad. Que tienen una desconexión con la realidad. Lo que yo estaba hablando con Lucía antes es que ver cómo no hacer que un acto de violencia contra una persona, sea niño, niña o mujer, se justifique a través de una enfermedad. ¿Cómo no hacer en este programa Claro. que está una persona que fue víctima de violencia y una médica psiquiatra, de alguna manera no se ve como una justificación a través de una enfermedad mental, Claro, claro. entre comillas? Entonces, Pues si no le estamos restando culpa. exactamente. Le estamos restando culpa y le estamos poniendo en un lugar de enfermo, no en un lugar de esto que de alguna manera, Sí. escuchando, estuvieron hablando Sí, de cómo victimario. de victimario y cómo se educa a un victimario. O sea, cómo la sociedad, la familia, educamos a una persona para que después se vuelva un victimario. Vamos, Entonces- vamos a hablar, eso es muy importante, o sea, porque, a ver, digamos, un sociópata, por decirlo así, ¿verdad? Puede tener un desequilibrio químico, por buscarle una forma de entender, ¿verdad? Que hace que tenga una conducta que obliga a la sociedad a separarlo del resto, o sea, es un hombre que puede matar, ¿verdad? Ahora, Sí. el caso de quien padece de celos enfermizos, le generaron condiciones para que tenga ese perfil. Pero es que la persona sociópata, que nosotros llamamos trastorno disocial de la personalidad, Sí. no es una enfermedad. Es la personalidad la que tiene un trastorno. Ajá. Las enfermedades son los cuadros depresivos, los trastornos de ansiedad, la psicosis, los cuadros delirantes, que se instala en una persona con una personalidad determinada. Por eso es que yo puedo tener un cuadro depresivo, vos podés tener un cuadro depresivo, los síntomas van a ser los mismos, pero cómo se manifiestan esos síntomas van a ser Depende de mi diferentes. personalidad. Depende de tu personalidad, vos sos hombre, yo soy mujer, tu historia de vida es diferente a la mía, entonces de todo ese O sea, contexto. por decirlo así, si yo tengo un ataque de celos Ujú. y soy un hombre violento, puedo matar. Si vos tenés un ataque de celos, pero sos una persona pacífica, bueno, vas a tener tu ataque de celos, pero eso no va a hacer que vos vayas a cometer un delito. Por ejemplo, Ajá. por ejemplo. Y también el hecho de que yo puedo matar porque la sociedad de alguna manera me lo permite. De alguna manera, en algún punto, cuando no se trata de una enfermedad, la sociedad, la forma como yo me crié en la sociedad me lo permite. O sea, hay un mensaje de la sociedad cultural que dice que yo tengo derecho a actuar contra la persona cuando considero que me fue infiel, porque es mi propiedad. Lo que pasa es que en ese momento yo pongo en duda que se considere a la otra como una persona. Es un objeto de mi Es un propiedad. objeto de mi propiedad. Y yo con los objetos de mi propiedad hago lo que se me canta las ganas, como Claro. uno podría decir así hablando en simple. Y entonces, ¿cuánto nos criaron a entender que esa otra persona es una persona a la que debe ser respetada? ¿O cuánto nos criaron a pensar que esa otra persona es un objeto mío? Es mi propiedad. Es mi propiedad. Es mi esposa, mi novia, mi Sí, pendeja. y también es cierto que son gente que a lo mejor no pasaron por un proceso. Cuando nosotros nacemos, una de las teorías, el niño, el bebé, entiende que él y su mamá son una sola persona. Después él va entendiendo que son dos personas. Pero es la etapa que el niño, todavía chico, dice: mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi perro, mi Claro. juguete. El mundo gira en torno En a su... torno Él es el está centro. el centro, hasta que después puede entender que mi mamá y mi papá pueden tener una relación que no me incluye a mí y yo no sentirme abandonada en este caso. Ahí empieza el proceso de socialización. Y hay personas adultas que no llegaron a esa etapa. Qué interesante. Quiero ir, Lucía, contigo. Antes de llegar a esta situación extrema que te tocó vivir,
vos fuiste víctima de violencia doméstica, por decirlo así, varias veces. Sí, mucho tiempo. De hecho, había hecho como la mayoría de las mujeres varias denuncias. Eso también es que como que muchas veces la sociedad no entiende del por qué una mujer que está siendo víctima o violentada permanece en ese lugar y no hace algo para cambiar su situación. ¿Por qué no le digamos. dejaste? Claro. Es la típica pregunta que hacen. Es la ¿Por qué no le típica dejó pregunta. nomás? Y las personas no entienden un poco de lo que es el ciclo de la violencia. En mi caso particular, yo digo que yo tenía una dependencia emocional hacia él porque yo trabajaba, era una persona, siempre fui una persona trabajadora, o sea que no necesitaba que me mantenga nadie, pero es como que yo decía que si yo cambiaba un poquito nomás, que él también cambiaría y yo quería un padre para mis hijos, yo quería mantener mi hogar. Yo ya le tuve a mis hijos después de grande, entonces yo a toda costa quería mantener mi hogar. Y sí, hice varias denuncias, como le decía la doctora justamente hace un rato, inclusive hasta por mi mamá, por una cuestión cultural, como ella mencionaba, que me decía en guaraní, Getamba eres a Samaná si querés ser una señora. Vos, mi hija, tenés que pasar por muchas situaciones si querés mantener tu hogar. O sea, Tenés que tolerar, como esto es normal, esto es normal. Forma parte de tener tu familia. Así mismo, ese es el precio que tenés que pagar más o menos, vos tenés que aceptar nomás y algún día, seguramente cuando sea viejo, él va a cambiar. ¿Cuánto tiempo viviste eso? Y los 3 últimos tiempos lo que fueron ya sistemáticamente y fue muy denso ya. Y la última situación fue que fue cuando decidí yo salirme de eso, porque hubo un detonante que fue mi hijo, porque yo ya vi que también mi hijo ya estaba en una situación de peligro. Yo creo que eso me quitó la venda de los ojos y esa fue la última denuncia que yo no retiré. Y lo que provocó esa situación fue eso, que yo misma le llevé la notificación y le entregué a él y como que yo dije que esa vuelta yo iba a hacer cumplir lo que decía el juzgado. Y ahí termina todo lo que ya saben. El hecho ocurrió habiendo de por medio una restricción y una medida de prohibición a 500 metros inclusive. Sin embargo, él entró armado y ocurrió eso. El arma, esto para recordar pero muy rápido, Sí. el arma con la que, digamos, se produce el disparo y él Sí. muere es el arma que él tenía, que él Sí, llevó. sin embargo, se mostró, sí, él llevó, es más, en el juicio se demostró inclusive que yo nunca llegué a tocar, yo sí peleé, quise quitar el arma de él, es verdad, yo peleé por mi vida, quise quitar, pero yo nunca toqué el arma, nunca accioné. Me hicieron la prueba de la parafina, que a mí me salió negativa en mis 2 manos, inclusive a él le salió positivo en su mano derecha, el arma se disparó en sus propias manos. Ahora, ¿cuándo empezó la violencia? O sea, cuando vos tuviste un periodo de noviazgo antes. Sí. En realidad, por ahora yo es como que veo las cosas diferentes y él ya tenía como unos arranques así de... O sea, había señales Había de lo que señales podía pasar. que yo no diferenciaba porque era mi único novio, mi primer novio, yo siempre viví muy enamorada de él. Además, hasta hoy día yo digo que eso no tenía que haber sucedido. Yo trato de justificar justamente eso que decía la doctora, trato de buscar realmente de que él no quiso. Trato de justificarle. Trataba de justificarle. Sí, no puedo entender como una persona que uno amó tanto tiempo, el padre de su hijo, que le dedicaste tu vida entera y llegar a esa situación. Pero ya había, digamos, rasgos de violencia Sí. que ahora vos mirando en retrospectiva te das cuenta que Sí, existían. que ahora yo ya puedo identificar lo que antes yo veía como normal, ahora yo ya puedo identificar como algo de violencia. Tenía arranques en su forma de hablar, empujones, la forma de tratar, de cosas así. Ahora, doctora, esto que dice Lucía, ¿se puede convertir en educación para las chicas? O sea, las chicas y los hombres. O sea, ¿cómo podemos aprender a leer señales para evitar que se llegue a estas situaciones de violencia extrema? O sea, porque parece que la gente se va como acostumbrando. Primero es el grito, el maltrato, después una pequeña violencia física, un tirón del pelo, y va a parecer que increciendo. Y terminamos generalmente, muchas veces en claro. estas
crónicas de asesinato, ¿verdad? Generalmente increciendo es algo raro, sería que de entrada, porque si está cortejando, no va a ser de entrada mostrar su conducta violenta, ¿verdad? Sería muy raro. Lo que sí es, el aprendizaje es que hay que respetar a la otra persona y que si yo soy mujer o si soy hombre, no tiene nadie por qué maltratarme, ni siquiera con insultos, que es el maltrato Claro. psicológico que está Que siempre... es el primer paso, ¿eh? Y a veces no, Ah. pero lo que pasa es que en un maltrato físico también hay un maltrato psicológico. Nosotros no podemos separar y decir, no, él me pegó nomás. No fue una cuestión, fue una cuestión física y fue un decirte, vos no servís para nada. Y ese es el maltrato psicológico. O sea, normalmente viene relacionado con el tema de la violencia física, el Siempre, ninguneo a la persona. O sea, vos sos está- nada, sos siempre porque yo es- estoy. Exactamente. Vos existís en tanto yo exista, como pareja tuya Sí. o como Sos un parte. apéndice mío. Exacto. Y entonces hay una cuestión que siempre que hay un maltrato de cualquier tipo, físico, económico, siempre está presente el maltrato psicológico porque siempre hay esto que vos decías, ninguneo, y que yo decía una forma de decirte, no servís, no existís. Nosotros los seres humanos necesitamos que de alguna manera en nuestra relación confirmemos nuestra existencia. Yo siempre suelo hablar de un ejemplo, cuando uno viaja en ómnibus y hace la parada al ómnibus y el ómnibus no le para, uno se siente tan rabioso porque no le paró y a lo mejor ni siquiera está apurado, puede esperar otro ómnibus, porque ese no parar, cuando uno le hizo la parada, es El decirle, ninguneo. vos no existís, Claro, sos nada. sos nada, ni siquiera sos un pasajero para mí. Entonces ahí es que uno se siente mal, le da rabia y de alguna manera esa rabia está expresando un sentimiento de tristeza ante el no reconocimiento de esa persona como persona. Se me va el tiempo. El tema creo que es importantísimo discutirlo, entenderlo en las familias, incluso porque se ocultan mucho. La mayoría de los casos de violencia se oculta hasta que se convierte en una tragedia. Y para cerrar, Mirta, te quería preguntar, ¿se puede tratar esto? Porque algunos dicen, aparte, digamos, de que tienen que ser procesados y condenados, esta gente tiene que ser tratada Sí. psiquiátricamente e inclusive con fármacos si es necesario. En algunos casos se puede necesitar fármaco, en otros casos sí, yo creo que necesitan, como es un ser humano, no vamos a cometer lo mismo que él cometió. Claro. A considerarle que es alguien que no merezca rehabilitarse, Sí. merece rehabilitarse, no solamente porque entender que él es una persona, sino porque esa persona alguna vez va a salir y puede cometer con otra persona el mismo hecho. Entonces, la rehabilitación pasa por entender que él tiene derechos como persona, porque si no estamos ninguneándole su Claro, derecho, claro. y también para pensar en el futuro de otras Claro. personas. Lo que me parece que hay que hacerle, si lo van a soltar, cumplió su pena, alguien tiene que hacerle digamos, un análisis psiquiátrico para saber si superó el trauma. Lo que pasó con este hombre, lo soltaron, él había dicho la voy a matar y aparentemente fue lo que hizo, fue y la Claro, mató. no Está hubo joven de una 19 medición años. del riesgo Exacto. de la situación. Bueno, para cerrar, Lucía, quería contar esto porque me parece muy importante. Vos terminaste Derecho, me decís, estás por terminar, te falta Sí. un examen creo que. La semana que viene rindo final y me recibo, por fin. Y vas a trabajar con mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Esa es la idea, especializarme en ese área y también con enfoque de derechos humanos que muy poco se ve en cuestiones de la justicia en nuestro país. Bueno, yo les agradezco muchísimo lo Yo de podría Lucía. Sí, meter un bocadillo. Sí. Yo estoy en la Dirección de Salud Mental del Ministerio sí. y nosotros acabamos de reeditar nuestro directorio de servicios de salud mental dentro de la red de servicios del Ministerio de Salud. Y entonces quería nomás decir que esto va a estar disponible en la página web. Por ahora Importantísimo. está impreso y entonces para que la gente sepa dónde acudir cuando necesita, por estos hechos o por cualquier otro hecho de necesidad de una atención psicológica y o psiquiátrica
en los servicios del Ministerio de Salud. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, nosotros cerramos esto. Esto se va a repetir. ¿Qué día se repite? Porque hay mucha gente que va a estar con el partido y se va a agarrar ya la última parte. ¿Cuándo? El domingo. ¿A qué hora? Domingo 10 de la noche se va a volver a repetir el programa si te perdiste la primera parte, porque son temas que vale la pena discutirlos. Seguí discutiéndolo en tu casa. ¿Tenés hijas? Habla con ellas. ¿Tenés hijos? Habla con ellos. Importantísimo. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.